Bueno, me corresponde en esta mañana darle lectura a la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 3, desde el verso 16 en adelante, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria al Señor. Bueno, esta palabra es una palabra muy conocida. Yo creo que todo cristiano, todo evangélico se sabe de memoria estos textos que hemos leído en esta mañana. Y bueno, como veníamos aprendiendo desde ayer, cuando Nicodemo se le acercó al Señor Jesucristo, el Señor le dio una palabra y allí al final le decía que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario o es necesario que Jesucristo sea levantado en medio de nosotros para que todo aquel que crea en el Señor sea salvo. Y hoy continúa allí esta palabra de reflexión para el hombre, para la mujer en el día de hoy, que necesita la salvación del Señor, y dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó desde un principio, desde que el Señor creó al hombre y a la mujer. Siempre Dios ha buscado la manera o la forma de que el hombre viva bien. De allí en el huerto del Edén, Dios lo puso en un lugar especial donde todo estaba allí hermoso, lo puso sobre todas estas cosas que había creado. Dios le dio la bendición al hombre, pero la desobediencia y la rebeldía de la humanidad pues nos apartó de Dios. Y el Señor, viendo la condenación que hay sobre la humanidad, pues, y viendo que no había otra manera de salvación, envió a su Hijo, a su único Hijo, Jesucristo, para salvación. De tal manera amó Dios al mundo que entregó lo que más amaba, lo más especial que tenía Él, que era su Hijo, lo entregó. Difícilmente un padre podrá entregar a uno de sus hijos, por muchos que tenga, para salvar a otro. No creo que lo haga, porque es un amor muy grande que pueda sentir por su Hijo. Pero Dios, viendo que era la única manera de que nosotros pudiésemos alcanzar salvación, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice allí que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Muchas personas creen que es una maldición que se les hable de Cristo, no quieren escuchar la palabra del Señor, dicen, pero estos evangélicos no se cansan de hablar de Dios, no se cansan de predicar. Donde uno va, allí está un evangélico, y no entienden que están condenados, están sentenciados a muerte, y que te estamos llevando la salvación a tu vida. Dice aquí que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es que ya el mundo está condenado y Cristo es la salvación. Cristo es el remedio para tu enfermedad, es el que puede librar tu alma de la condenación eterna. Y hoy nosotros pues continuamos hablando, predicando la palabra del Señor, para que tú que estás allí, quizás si no has aceptado al Señor, lo recibas en tu corazón y entiendas que mañana puede ser tarde. No sabemos qué será de nosotros. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, pero necesitas aceptar, necesitas creer en el nombre de Jesús. Dice allí que el que cree en el Señor no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay gente que no cree que puede obtener salvación y vida eterna a través del nombre de Jesucristo. Conocen la historia de Jesús, saben que Cristo vino al mundo y que murió, pero de allí se olvidan, no entienden que está allí a la diestra del Padre y que un día vendrá por su iglesia, por su pueblo. Y dice allí también que esta es la condenación, que la luz
vino al mundo, pero el mundo, el hombre, amó más las tinieblas que la luz. La gente prefiere estar allí en oscuridad. Muchos se levantan contra la luz. La gente pelea, habla contra Jesucristo. No quiere recibir al Señor. Muchos porque quieren vivir allí como están viviendo, en el vicio, en los placeres que van en contra de lo que el Señor haya dado para el hombre. Y entonces prefieren hablar contra el Señor, no quieren nada con la luz. Ciertamente cuando el hombre o la mujer va a hacer algo malo se esconde. La gente cuando va a hacer lo malo busca un lugar oscuro, un lugar donde nadie lo vea, está allí escondido. Pero resulta que el ojo de Dios, dice la palabra del Señor, que está en todo lugar. Sus ojos ven y sus párpados examinan a los hombres. Así que no hay lugar donde te puedas esconder de la presencia del Señor. Por más allí que te escondas para hacer el mal, allí está el ojo de Dios mirándote. Y necesitas recibir al Señor, necesitas salir de las tinieblas de allí donde te encuentras y recibir la luz en tu corazón. Dice también allí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hay gente que sabe que el evangelio es la verdad, pero no quieren venir al Señor porque no quieren dejar muchas cosas. No quieren que se les diga esto es así, esto es malo. No quieren recibir las ordenanzas del Señor, la palabra del Señor. En cierta oportunidad estaba al frente de una congregación y una joven recibió al Señor y vino a la iglesia y ella quería participar y decía, yo quiero estar allí, quiero que me den un cargo, quiero servir en la obra del Señor. Y yo le dije, bueno, poco a poco, todo a su tiempo, vamos a adoctrinarte para que te bautices. Y comenzamos allí, ella estaba en la congregación, se le daba participación, pero cuando ella se enteró de que tenía que casarse, que estar casada para poder bautizarse, esto fue un motivo muy triste para ella, porque ella decía que no tenía necesidad de casarse, tenía 12 años viviendo allí con este hombre, pero ella, como el hombre no la invitaba a casarse, ella decía, no, yo no veo cuál sea el problema por el cual no me bauticen, y prefirió irse de la iglesia, prefirió apartarse del Señor por no acomodar su vida. Hay gente que prefieren vivir allí una vida desordenada y gente que se levantan y dice, pero ¿por qué tienen que obligar a la gente a hacer cosas así? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde? Me dijo una vez una persona, ¿dónde dice explícitamente en la palabra del Señor que hay que casarse para que te puedan bautizar? Oye, hermano, para el buen entendido, pocas palabras. La Biblia dice que los adúlteros, los fornicarios no entrarán en la presencia del Señor, allí al reino de los cielos. Así que si tú quieres estar allí en la presencia del Señor, pues esto quiere decir que tienes que ordenar tu vida. Hay cosas que tenemos que dejar, tenemos que apartarnos de las tinieblas. Cuando venimos al Señor, tenemos que ordenar nuestra vida, porque así lo dice la palabra del Señor. Y dice el último texto que me corresponde, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La vida en el Señor, la vida en el Evangelio es una vida práctica. Nosotros no podemos hablar solamente teoría. Hay gente que sabe mucho de la Biblia, conoce mucho de la palabra del Señor, pero no practica. Aquí dice que el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Nosotros los que hemos sido llamados a este camino hermoso, que hemos recibido la salvación, ese regalo hermoso que es Jesucristo, nosotros practicamos la justicia, venimos al Señor, obedecemos la palabra del Señor y vivimos sujeto a lo que el Señor nos ha enseñado. Así que te animo a que recibas este regalo especial en tu corazón. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté sobre su vida. Bueno, seguimos en esta gran bendición allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 22 en adelante. Dice la palabra, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y era bautizado, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos
acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan, dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bendito sea el Señor. Estas palabras de Juan el Bautista, amén, acerca de el ministerio que estaba ejerciendo o estaban ejerciendo paralelamente, vamos a decirlo así, Jesús y Juan el Bautista. Dice el 22, después de esto vino Jesús con su discípulo a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Amén. También lo que recibió Jesús, ¿verdad?, de parte del Señor sobre su vida. Allí cuando fue bautizado en el Jordán, lo puso también en práctica. Bendito sea el Señor. Nosotros en este tiempo tenemos que ser imitadores de las cosas buenas, imitadores de las cosas del Señor. Lo que usted y yo hemos aprendido por nuestros superiores, pongámoslo en práctica. ¿Para qué? Para que no se olvide. Y viendo allí que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado también, dice la palabra, que Él bautizaba a los que se acercaban. Estaba, como les dije al principio, paralelamente en ese ministerio con Juan el Bautista. No estaban en un mismo sitio, estaban, ¿verdad?, de un lado al otro lado, dice la palabra. Dice el 23, Juan bautizaba también en Enó, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. No solamente Jesús, sino también Juan el Bautista ejerciendo, ¿verdad?, ese trabajo en la cual nosotros tenemos en este tiempo de predicar la palabra, de enseñar. Allí conocemos, ¿verdad? Algunos tenemos a Juan el Bautista como un hombre duro como tal, pero era un hombre atrevido, un hombre que hablaba la palabra. Y es lo que Dios quiere en este tiempo, hombres y mujeres que nos dispongamos a hablar la palabra del Señor, hablar de ella, enseñarla, porque sé que en este tiempo hay mucha hambre de Dios, hay mucha sed de lo que es el Evangelio, pero por cosas, por fuerzas mayores, qué sé yo, por cosas en las cuales a veces colocamos en medio como tropiezo para que la gente venga a los pies del Señor. Porque Juan no había sido aún encarcelado, dice el versículo 24, no había llegado el momento, no había finalizado todavía el tiempo, ¿verdad?, de Juan. Estaba allí Juan, vamos a decir, en la cumbre de su ministerio, predicando y bautizando. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, acerca de este acto que estaba haciendo Juan, lo que es el bautismo, que es algo que tenemos todos que alcanzar. Bendito sea el Señor. No que el bautismo salva, sino que es un acto simbólico en la cual usted está enseñando o representando, ¿verdad?, que ha muerto para el mundo y está viviendo para Cristo. Bendito sea el Señor. Y por eso esta gente discutía. Y en este tiempo también hay gente que se levantan a hablar cosas, ¿verdad?, por cosas que se están haciendo. Hermanos, si está en la palabra del Señor, continúe el trabajo haciendo en el Señor, que Dios adelante enderezará. Bendito sea el Señor. Dice el 26, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Bendito sea el Señor. Hoy día también sucede esto. Hay gente que siente celo porque la gente está creciendo, hermano. Hermano, si usted de pronto hoy tiene un discípulo, el día de mañana ese discípulo lo supera, dele la gloria a Dios, gócese. Esto es parte, ¿verdad?, de lo que el título de esta porción que me tocó acerca del amigo del esposo. Bendito sea el Señor. Si estamos viendo que esa persona en la cual usted levantó por la misericordia del Señor, Dios le permitió, ¿verdad?, enseñarle la palabra, y hoy día, bueno, está ejerciendo y está en un cargo alto. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Eso es lo que tenemos que decir. Toda la gloria es del Señor. No fue por mí, ¿verdad?, sino por la misericordia del Señor. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esto no es solamente los hombres, bendito sea el Señor. Todo don, toda dádiva desciende de lo alto, desciende de la presencia del Señor. Lo que usted y yo tenemos, ¿verdad?, por la misericordia del Señor, el Señor lo preparó allá en su laboratorio en el cielo y lo hizo descender para que usted y yo hoy ejercitemos en ella. Por eso tenemos una gran responsabilidad delante de los ministerios o los que estamos ministrando. No solamente pararnos a hablar por hablar, sino hay una responsabilidad, como dice allí en Ezequiel, somos un atalaya.
Y si no hablamos la palabra, si no extendemos este reino, si no ejecutamos esta obra, esa sangre está sobre vuestra cabeza. Entonces, que Dios nos ayude a entender lo que Dios ha puesto en vuestras vidas y ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para el crecimiento de la obra, creciendo en el Señor, como dicen algunos por allí, al norte, al sur, al este, al oeste, que nuestro ministerio no se paralice, hermano, por circunstancias o porque de pronto otro lo está haciendo mejor. Amén, gloria a Jesús. Si esa persona lo está haciendo mejor que nosotros, bueno, hagamos también, imitemos también esa fe de esa persona. Bendito sea el Señor. Dice el 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. A mí me exalta, ¿verdad?, el corazón escuchar estas palabras de Juan. Su manera, ¿verdad?, de pronto de entender lo que Dios había puesto, esa responsabilidad. Se le había dicho que iba a bautizar al Salvador del mundo. Se le había dicho, bueno, que iba a sumergir a Jesucristo, al Cordero de Dios, y que había una señal en ese momento cuando Él iba a bautizar y se cumplió, hermano. Y yo creo que esto debe ser muy especial para nosotros cuando Dios nos da una palabra y esa palabra se cumple, hermano. Eso nos llena de ánimo, de gozo, de alegría, de continuar. Y este era el gozo que tenía Juan el Bautista. Un gozo, ¿verdad?, que de pronto no lo da el hombre, como dice la palabra, desciende de lo alto. Bendito sea el Señor. Dice el 29, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, esté mi gozo cumplido, hermano. Amén. Se sentía regocijado, ¿verdad, Juan, por haber Dios permitido ejercer? Y me llama la atención esto, ¿verdad?, acerca del esposo, ¿verdad? Cuando una persona está recién casada, hermano, la gente anda gozosa, sea la mujer, sea el hombre. Y cuánto más nosotros, los amigos que estamos alrededor, hermanos, debemos llenar de alegría. Cuando una persona usted lo ve creciendo en el Señor, llénese de gozo, llénese de alegría. Pídale al Señor, bueno, Señor, así como levantaste a fulano, sigue levantando gente en medio nuestro para extender, para ensanchar la obra del Señor, para la gloria de su nombre. Y al final dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Bendito sea el Señor. Ya era el tiempo, ¿verdad?, de claudicar en el ministerio de Juan. Era necesario ya menguar para que empezara a florecer y a crecer el ministerio del Señor. Y así es la vida. No todos vamos a estar aquí eterno en el puesto en el cual Dios nos ha dado. Algún momento seremos quitados, algún momento llegará la jubilación del Señor, pero mientras no llegue, hagamos la obra del Señor. Y como dijo Juan, ¿verdad?, que yo pueda menguar para que el Señor pueda crecer en mí. Y lo que tenemos, ¿verdad?, de parte del Señor, bueno, dándole gracias por permitirnos estar en el ministerio. Mucha gente quisiera estar ejerciendo lo que usted tiene. Mucha gente quisiera estar en el lugar donde usted está y de pronto no le damos valor, no le damos interés a las cosas del Señor. Procuremos, ¿verdad?, hacer como Juan el Bautista. Procuró a cumplir la palabra de Dios. Lo que Dios le ordenó lo cumplió. Y no se exaltó, no se fue, ¿verdad?, las primeras. Bueno, yo también estoy a la par, Jesús por allá, yo por aquí. No, dijo, es necesario que Él crezca y yo mengue, bendito sea el Señor. Entonces usted, en este momento, usted pueda decir estas palabras. Es necesario que yo mengue para que el Señor crezca en mi vida, crezca en el hogar, en el matrimonio, en la familia, crezca donde Dios lo coloque, lo que usted emprenda con su mano, todo sea próspero para la gloria del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. 31 al 33 dice así. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Amén. Bueno, vemos que verdaderamente los que estamos aquí en la tierra, pues solo hablamos de la tierra, las cosas terrenales, ¿no? Lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, ¿no? Pero el que viene de arriba está sobre todo, porque Él sabe las cosas que está arriba, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, ¿no? Por lo tanto, Jesús vino y Él hablaba de las cosas celestiales, ¿no? ¿Por qué? Porque Él había venido, Él había descendido. Su primer morada fue en el cielo. Allí cuando Él hizo la creación, estaba allí en el cielo junto con el Padre y allí estuvo.
y de ahí se hizo carne, vino aquí por salvarnos a nosotros, a dar su vida, porque nadie puede hacer, Él vino a dar su vida por nosotros, ¿no? Y vuelta a volverse al Padre. Por eso dice que Él es sobre todo, ¿no? Y todo. Y Él lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, ¿no? Claro, el que recibe la palabra de Cristo, ¿no? Entonces ese da testimonio, ¿no? Porque la recibe y le llena adentro, le llega a lo más profundo del corazón. Entonces traspasa, la palabra de Dios es veraz, es eficaz, ¿no? Entonces, cuando uno le llega la palabra, de eso habla, de eso dice, ¿no? De eso, ¿por qué? Porque ha entrado la palabra de Dios, lo que ha dicho. Cristo Jesús, Él vino a dar testimonio de lo que estaban arriba en el cielo, y también Él sabía todo lo que estaba aquí en la tierra. Él, más adelante vemos que dice que Él conocía a todos los hombres. Él no tenía necesidad de que le dijeran, allí hay tal cosa o cual, ¿no? Porque Él sabía todas las cosas, ¿no? Todas las cosas estaban para Él, estaban desnudas delante de Él. Y Él no es como el hombre solamente habla por lo que vemos, lo que sabemos, ¿no? Pero Cristo, Él era el Dios de lo imposible, ¿no? Por lo tanto, porque Él vino de arriba. El que es de arriba, usted para arriba de una parte, está mirando abajo, está viendo lo que está arriba y lo que está abajo. Cristo estaba así, estuvo arriba, sabía todas las cosas, por eso venía Él a dar su testimonio, a decir las cosas que era, y cómo era el hombre, y qué era lo que le iba a pasar al hombre, a dónde iba a ir el hombre. Entonces, por eso Él vino a salvar al hombre, porque para el hombre, cuando fuimos destituidos de la gracia de Dios, le quedaba dos caminos. O sea que un camino era que tenía solamente de irse al infierno. Entonces Él vino ahora a salvarnos, ¿no? ¿Para qué? El que cree en Cristo Jesús es salvo. Pero no es nomás decir yo creo, ¿no? Sino que creer y hacer la obra de Él, ¿no? Seguirlo a Él. Entonces ahí es salvo. Porque si usted no cree, si usted lo niega a Jesús, Él también nos niega y dirá en el tiempo, no te conocí. Y no es que no conviene que nos diga que no nos conoce, sino que nos diga, ven, entra acá. Entonces entraremos al reposo de Él. Que el Señor nos ayude a confiar en Él, amarle de todo corazón, que cada día crezcamos más en el Señor. Cada día un pasito más adelante en el camino del Señor. Que el Señor nos ayude. Amén. Gloria a Dios. El versículo 34 dice así: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gloria al Señor. Una de las cosas que vemos aquí es que el Espíritu Santo siempre estuvo con el Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Y una de las cosas que Dios había enviado a su Hijo. Y por eso que vemos en la palabra que nuestro Señor Jesucristo siempre hablaba del Padre, que el Padre lo había enviado, que Él no hacía las cosas sino porque el Padre la enviaba, que Él no hablaba otras cosas sino las cosas que el Padre le decía que hablara. Era como una forma de no gloriarse Él mismo, sino siempre exaltando al Padre, que la gente pudiera entender que Él no había venido por sí mismo, sino que había sido enviado por su Padre para salvación de nosotros. Y el Espíritu Santo constantemente estaba con el Señor, pues vemos que cuando María se le fue revelado lo que Dios iba a hacer con ella, dice que concibió por el Espíritu Santo. Jesucristo fue bautizado por el Espíritu Santo y la Biblia también nos menciona que Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y así siempre el Espíritu Santo estuvo con el Señor. Entonces aquí la palabra de Dios nos revela que estaban siempre en conexión uno con el otro, que para que nosotros pudiéramos entender que la obra no la estaba haciendo Él solo, sino que
porque su Padre lo había enviado, Él estaba haciendo cada una de las cosas y dándole a entender a la gente que no podíamos hacer nada si el Padre no estaba con nosotros, si el Espíritu Santo no estaba en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo, pues, Jesús tenía toda la autoridad porque tenía el Espíritu Santo. Y igualmente nos los ha entregado a nosotros. La Biblia nos enseña que cuando Jesús subió al cielo, pues nos dejó ese bautismo del Espíritu Santo y nosotros lo vamos a obtener de acuerdo a nuestra fe. Si recordamos esta palabra de la Biblia de esta viuda, cuando le pidió al profeta Eliseo de que llenara con respecto al aceite y la vasija, ella tenía una sola vasija y él le dijo que buscara más vasijas. Y bueno, vemos en la historia que ella buscó más vasijas y de acuerdo a la cantidad de vasijas que ella buscó, dice que se multiplicó el aceite y una vez que se acabó la vasija, hasta ahí llegó el aceite, cesó. Entonces, nuestra medida de fe con respecto a las cosas que hacemos en la obra del Señor es algo similar. De acuerdo a nuestra fe, bueno, vamos a tener la mayor unción del Espíritu Santo. Pero Dios nos dice aquí en su palabra que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Todo lo entregó en sus manos para nuestra salvación. Todo lo hizo solamente por amor a nosotros. Y el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y una de las cosas maravillosas que nos ha enseñado su palabra es que Jesús vino para salvarnos a nosotros. Hay personas que piensan que nosotros somos como arrogantes o orgullosos porque les decimos que vamos a obtener la vida eterna porque hemos creído en Jesús. Y realmente no es así, querido amigo, sino que nos conocemos nuestra vida pecaminosa, entendemos que no pasa un día donde nosotros le fallamos al Señor y es cuando más necesitamos del Señor Jesucristo. Sabemos que no nos vamos a poder salvar por nosotros mismos porque aunque queramos hacer muchas cosas buenas, la Biblia nos enseña que la salvación no se obtiene por las obras. No es que tú vas a hacer muchas cosas buenas aquí y no vas a creer en el Señor Jesucristo y entonces cuando estemos allá ante su presencia, por las buenas obras vamos a ser salvados o que van a pesar en una balanza nuestras vidas. No es así, sino que por medio de Jesucristo nosotros vamos a obtener la salvación. Y una de las cosas que yo siempre he admirado en la palabra del Señor es cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y estaban esos dos hombres pecadores a sus lados y uno de ellos le dijo que se acordara de él cuando estuviera en su reino. Ahí nosotros podemos ver que este hombre vivió toda su vida una vida perdida en, los placeres, los deleites del mundo, pero en ese momento cuando estaba en el hecho de su muerte y estaba al lado de nuestro Señor Jesucristo, él había entendido que era el Hijo de Dios y solamente él creyó que ese hombre que estaban crucificando juntamente al lado de él era el Hijo de Dios, que verdaderamente ese hombre era el Mesías del que se hablaba, de ese Salvador, y por solamente él haber creído obtuvo la salvación, porque la misma Biblia nos enseña que Jesús les dijo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces podemos ver, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que la salvación no se obtiene de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a nuestra fe en el Señor Jesucristo, de creer que aunque fallamos, venimos ante su presencia reconociendo que no podemos hacer otra cosa sino venir ante Él y que Él nos defienda ante el Padre, que abogue por nosotros. Y hoy Él te está diciendo esto, que aunque hayas hecho lo que tú consideres lo peor del mundo, que te consideres la escoria, que no tienes perdón, que no tienes salvación, hoy el Señor Jesucristo te está diciendo que solamente a través de Él obtendrás salvación, que a través de Él obtendrás la vida. Y si rehúsa en creer que Él realmente es el Hijo de Dios, que crees que es una mitología, que es un fanatismo que los cristianos solamente hablamos, entonces caerá sobre ti lo que dice este texto. Dice la palabra del Señor, sino que dice aquí, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, si no crees en el Señor Jesucristo, si crees que es como te estaba diciendo, una mitología,
un fanatismo de nosotros mismos, la ira del Señor va a estar sobre ti y no vas a obtener la vida eterna, porque esta es la palabra del Señor que nos enseña que solamente a través del Señor Jesucristo, que solamente si creemos que Él es nuestro Salvador, que solamente Él va a ser nuestro abogado, porque nosotros por nosotros mismos no nos vamos a poder salvar, pero si confiamos que el Señor Jesucristo va a abogar por nosotros, obtendremos la vida eterna, moraremos con Él. Y aunque hayamos cometido cosas muy graves aquí, Dios nos perdonará a través de su Hijo, pero es solamente a través de su Hijo que obtendremos la salvación. Y hoy el Señor te está ofreciendo esta hermosa salvación, esta forma de vida para que puedas creer y te puedas salvar. Nosotros leemos las consecuencias que vienen para aquellos que no creen en el Señor, las consecuencias que vienen para la humanidad, pero también la Biblia nos revela lo que hay para aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Y hoy el Señor te está dando una oportunidad para que puedas cambiar, para que tu vida sea diferente y que para que puedas ser verdaderamente feliz. Hay personas que están buscando la felicidad en esta tierra y lamentando el caso, no es por desanimarlo. Aquí vamos a tener felicidades momentáneas, pero en el Señor Jesucristo, una vez que estemos con Él, vamos a tener esa felicidad eterna que cualquier ser humano buscamos aquí en la tierra, pero es solamente a través del Señor Jesucristo. Y hoy te invito a que hagas conmigo esta oración tan sencilla para entrar en los caminos del Señor. A veces creemos que hay que hacer muchas obras para que el Señor nos pueda perdonar, o como algunas personas piensan, no, yo todavía no voy a ir a la iglesia porque no estoy en condición. Cuando esté un poco mejor, voy a la iglesia o voy y me entrego. ¿Cuántas personas hemos escuchado así que se consideran demasiado pecadores, demasiado sucios y no pueden venir a la presencia del Señor, y ellos pretenden estar un poco mejor para luego venir a los caminos del Señor? Y realmente no es así. El enemigo pone cada una de esas trabas para alejarte del Señor. Y realmente el Señor Jesucristo te quiere tal y cual como estás, porque Él vino a este mundo a morir por lo que se había perdido, vino a salvar lo que estaba perdido. Entonces hoy es el tiempo de salvación para ti. Hoy el Señor te está dando esta oportunidad, que vengas a sus pies para salvarte, para darte una vida llena de gozo y alegría cuando estés allá en la presencia de Él. Entonces yo te invito a que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador. He entendido, mi Señor Jesús, que no hay salvación sino solamente en ti. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre redentora. Hoy reconozco que soy tu hijo. Y renueva mi fuerza para avanzar. Y para creer verdaderamente que tú eres el Hijo de Dios. Ayúdame, Señor. Estoy en tus manos desde ahora y para siempre. Soy tu hijo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor. Amén.